Colombia, un país lleno de montañas, ríos y diversidad cultural, ha cargado durante más de 7 décadas con una herida profunda, el conflicto armado, una historia marcada por la violencia, el miedo y la esperanza. Hoy viajaremos con el tiempo para comprender cómo inició esta guerra y cómo se transformó y cómo aún seguimos buscando la paz. Etapa 1. La violencia. El 9 de abril de 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán desató una tormenta. Bogotá ardió en llamas en lo que se conoce como el Bogotazo, y de allí nació un periodo sangriento entre liberales y conservadores que dejó más de 200.000 muertos. Familias enteras fueron desplazadas, el miedo se apoderó del campo y la violencia comenzó a definir la vida de millones de colombianos. Etapa 2. Frente Nacional y nacimiento de las guerrillas. Para poner fin a la guerra bipartidista, liberales y conservadores acordaron turnarse el poder en un sistema llamado Frente Nacional. Pero en las montañas, campesinos cansados de la desigualdad levantaron las armas. Así nacieron grupos como las FARC y el ELN, grupos guerrilleros que marcarían el rumbo del país por las siguientes décadas. La paz que prometía el Frente Nacional nunca llegó al campo colombiano. Etapa 3. Auge guerrillero y narcotráfico. La guerrilla se expandió, el secuestro se convirtió en una pesadilla cotidiana y al mismo tiempo apareció un nuevo enemigo, el narcotráfico. Los cárteles de la droga bañaron la violencia en las ciudades, sembrando terror con bombas y asesinatos. En 1985, la toma del Palacio de la Justicia dejó una cicatriz imborrable en la memoria del país. Colombia parecía atrapada en una espiral sin salida. Bueno, para iniciar, ¿podría contarnos su nombre y de la región de Colombia que proviene, por favor? Mi nombre es Adriana Gómez, profesora de inglés en el Mayéutico. Nací aquí en Bogotá, pero no me considero rola, yo no me crié acá. Entonces he vivido en muchas partes diferentes del país, en el Valle del Cauca, en la costa. Entonces eso ayuda como para tener una perspectiva grande de qué es el país. ¿Cómo era su vida o la de su familia en la época que le tocó vivir? En la época en que me tocó crecer, Sí. ¿cómo era la vida? Pues depende en qué aspecto, ¿no? Anteriormente, en la parte económica a mí me llamaba mucho la atención. A veces lo pienso y lo hablo con mi hermano. Y es que nuestros padres tenían más facilidades de hacer las cosas. O sea, un padre de familia, mi papá, por ejemplo, podía sostener una familia y mi madre se podía quedar en la casa siendo ama de casa. Ya eso no lo podemos hacer, ya les toca por obligación a ambos trabajar, que si no, no alcanza. O sea, he visto que la inflación es cada día peor y pues todo está cada vez más caro y la vida más difícil. ¿Sí? ¿Qué recuerdos personales o familiares tienes de la situación del país durante tu niñez o tu juventud? Hay un año muy significativo y es 1985. A mí se me quedó grabado porque durante ese año ocurrieron cosas muy, muy importantes para mí, personales y en el país. Hubo, por ejemplo, lo de Armero, también lo de el Palacio de Justicia, y esas son cosas como que marcaron a nuestro país. A nivel personal también hubo muchos cambios en mi vida, en mi familia. Entonces, vuelvo y les repito, o sea, yo digamos que en ese momento uno piensa que todo eso es normal, pero ya después dice, no, tremendo todo lo que pasó en esa época, sí. ¿Qué expectativas generó la Constitución del 91 y crees que representó un verdadero cambio? Creo que faltaron cosas, creo que quedó incompleta. La Constitución yo creo que deberían estarla modificando, no sé, más o menos por ahí cada unos 10 años, más periódicamente, porque los tiempos cambian, las leyes también deberían renovarse. Sí. ¿Cómo recuerdas los diálogos de paz del Caguán bajo el gobierno de Andrés Pastrana? A mí me pareció una payasada todo. Eso era simplemente un show. No sé qué. ¿En qué momento sentiste que la guerra entre guerrillas, paramilitares y el Estado estaba en su punto más difícil, como más complejo? Tal vez la primera etapa de Uribe, tal vez, el primer gobierno, sí. Ahí me pareció como que era muy notorio todo.
¿Y tú cómo viviste este cambio, en tu vida personal, en tu experiencia? Pues vuelvo y te repito, me ha afectado es en la parte económica, el empleo, por ejemplo, eso ha sido como lo más notorio y que pues no hay cambios nunca, pues, la verdad positivos, no, solo cada vez más difícil, ¿no? Para una madre soltera. Vale, y ya como últimas preguntitas, si pudieses resumir tu experiencia en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué sería esta? Experiencia con respecto a qué. Con respecto a todo lo que has vivido y todos los gobiernos que has experimentado y todo políticamente hablando. Mi experiencia es que ha sido tan catastrófico todo en el país que por esa razón yo tomé la decisión, por ejemplo, durante el periodo de Samper, y yo tomé conciencia y ahí dije, no, yo definitivamente soy anarquista. O sea, y desde ahí yo jamás he votado ni voy a votar. O sea, es tan vergonzoso todo lo que ocurrió durante ese periodo en Samper que yo dije, no, nunca más. O sea, la verdad no me interesa. ¿Y qué consejo le dejarías tú a las nuevas generaciones que no vivieron tan cerca la violencia como tú pudiste haberla vivido? Sí, les dejaría el consejo de que estudien la historia del país, porque hay demasiada ignorancia. Usted en la calle hoy día ve gente con camisetas de Pablo Escobar, eso es ignorancia total. O sea, la verdad la gente hoy día no tiene ni idea de cómo fueron las cosas en esa época y pues sí, o sea, que no nos conformemos con ser personas. Yo sé que toda la tecnología y todo esto es muy, muy bien, o sea, la globalización, etcétera, pero no sé, a veces siento que la juventud actualmente está muy vacía, muy hueca. Entonces tenemos que de pronto mirar a ver cómo podemos hacer ese cambio, porque pues me preocupa el futuro del país, de verdad. ¿Qué manos va a quedar? ¿No? Bueno, y ya que sacaste el tema y lo tocaste por encimita, ¿cómo viviste tú esa época y del narcotráfico y de Pablo Escobar y cómo te impactó a ti dentro de tu familia? Por eso ya te lo había comentado, o sea, yo como que pues era difícil porque yo sí quería ir, por ejemplo, solamente había un centro comercial que era Unicentro en esa época, y entonces era lo más play del mundo ir a Unicentro con sus amigos, así, y tal. Pero ya hubo una época en que todo estaba tan caliente que ya a ninguno de nosotros nos dieron permiso de salir, ninguno, porque decía, pero pues, no, qué miedo que pase algo, de pronto ponen una bomba, de pronto no sé qué, y uno pues, no sé, por lo que te digo, o sea, uno como que, pues en ese momento uno lo veía como normal y ahorita digo, miércoles, o sea, yo crecí en un país donde no podía salir porque de pronto me ponían una bomba, o sea, es delicado, o sea, esto yo lo digo a otra persona de otro país y le va a parecer súper escandaloso, sino que como ya estamos aquí acostumbrados a la violencia, nos suena como, sí, las bombas, ¿no? Normal, pero eso no es normal, la historia del país no ha sido normal, puede que Colombia ha sido el país más violento del mundo, si usted se pone a ver desde la historia, desde la época de la violencia no sé, conservadores y liberales, desde ahí y para atrás y para adelante, terrible. Vale, muchas gracias, Flor. Etapa 4. Nueva constitución y recrudecimiento de la guerra. En 1991 una nueva constitución prometió esperanza y derechos. Algunos grupos armados como el M-19 desmovilizaron y dejaron las armas, pero la guerra con las FARC, el ELN y los paramilitares se intensificó. Las masacres, los desplazamientos forzados y la violencia cotidiana marcaron toda una generación. Era un país dividido entre la ilusión de un cambio y la crudeza de la guerra. Para comenzar, ¿podría contarnos su nombre y de qué región de Colombia proviene? Mi nombre es Sandra Parga, soy de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo era su vida o la de su familia en el contexto de la época que le tocó su infancia o su juventud o alrededor de su vida? Bueno, mi familia, mis padres, Jorge y Cielo, en ese momento vivíamos con mi tío mayor. Lo recuerdo, estábamos en el barrio Normandía y pues toda mi niñez y mi juventud estuvo ahí en ese sector de Bogotá.
¿Qué recuerdos personales o familiares tiene de la situación del país en su niñez o juventud? Bueno, debido a la profesión de mi papá, que él fue reportero gráfico del Tiempo, él estuvo trabajando un tiempo en El Espectador, después en El Tiempo, mmm, en la casa se veían muchas noticias, se estaba alerta o se estaba pendiente de las cosas que pasaban en el país, porque evidentemente pues mi papá tenía que ir a cubrir esos diferentes eventos. Entonces, siempre se hablaba o de política o de las cosas que estaban pasando en esos momentos en Bogotá. ¿Cómo impactaron los carteles de droga en su región o ciudad? Bueno, todo el tema de violencia, de la guerra entre carteles, siempre afectó a Colombia. En Bogotá, cuando empezaron a colocar tantas bombas, tantos atentados, eh, en los años finales de los 80, principios de los 90, todo el tiempo se estaba escuchando noticias de secuestros, de extorsiones. Eh, los carteles empezaron a extorsionar a los grandes empresarios, a secuestrar a sus familias, eh, para ellos poder financiar pues todo lo que venía detrás del tema de la droga y demás. ¿Qué recuerda? Ay, no, bueno, se lo voy a cortar. ¿Sintió miedo en esa época de atentados, bombas y secuestros? Sí, de hecho, ahí en Normandía colocaron un carro bomba. Recuerdo mucho que pues era el susto de salir, el susto de que en algún momento lo cogiera era muy duro, pero tú estar en tu apartamento donde era supuestamente tu lugar seguro, colocaron un carro bomba, no, era como una estación, había como un CAI y recuerdo que era como un parqueadero. Y ahí colocaron el carro bomba. Yo, de hecho, ese día me estaba duchando y había un ventanal grande en la parte de arriba del baño y se rompe y me golpea aquí en la espalda. Entonces, sí, efectivamente, todo el tiempo estaba uno con susto de que lo mataran, de que pusieran un carro bomba en cualquier momento. Entonces, sí recuerdo eso con pánico y fue difícil porque lo primero que uno piensa es que se quedó solo, o por lo menos eso fue lo que yo pensé, entre el estallido, el golpe del vidrio y pues toda la confusión y todo lo que sucedió, se le vienen muchas cosas a uno en la cabeza, entonces mucho miedo. ¿Qué opina de que la M-19 haya dejado las armas y se convirtiera en un movimiento político? El colmo de todos los colmos, yo pienso que no deberían estar ahí. Hace poco escuché un podcast de una niña que el M-19 raptó eh, y la cogió para hacer, para suplir las necesidades sexuales de los mandos altos que habían ahí en el M-19. Y ella contaba con mucho dolor, con mucha tristeza, que quienes están hoy ahí en el Senado y quienes están hoy ahí sentados fueron los que la violentaron, los que la violaron, los que la usaron. Entonces yo siento que el país no debería olvidar esas cosas y que ellos no deberían estar ahí, deberían estar en la cárcel pagando por todos los delitos que cometieron y dentro de toda la gente que asesinaron y a la que le hicieron daño, también a esas personas que sienten como una burla que ellos estén ahí en el poder. ¿Cómo recuerda las promesas y frustraciones de los diálogos de paz en el Caguán? Eso fue un chiste mal contado. La guerrilla se burló del país,
el presidente permitió, y eso fue como, de hecho, en el podcast de esa misma persona, ella contaba que eso había sido un total fracaso y que allá solo fueron a tomar, a comer y a tener relaciones con ellas, los milicianos, todos los altos medios. Entonces realmente eso fue como haberles dejado el país y haberles dado a ellos más tiempo como para poderse rearmar. No fue real. Tal vez el presidente en ese momento quiso hacer algo bueno, pero no funcionó. ¿Qué consejo o mensaje le daría usted a las nuevas generaciones que no vivieron de cerca la violencia? Es muy difícil que ahorita las nuevas generaciones entiendan un poco todo el tema que ha vivido Colombia. Son muchos años de violencia, muchos, durante un tiempo, digamos, que se combatió lo más que se pudo y sentimos que en algún momento se podía vivir, se podía salir con tranquilidad sin pensar que los fueran a secuestrar. Pero en este momento yo siento que sí se ha retrocedido en todos los temas, en temas de salud, en temas de seguridad. eh, Pareciera que estuviéramos solos. Yo invito a las personas, uno tiene que conocer, no solo repetir como un loro todo lo que dicen los demás, sino conocer la historia. Eh, es importante saber de qué trata, es importante saber toda la violencia que se vivió, es importante para escoger mejor a las personas que van a poner, llámese alcalde, llámese presidente, en el consejo. Es importante que se conozca la historia para poder eh, escoger mejor a los dirigentes, además porque el poder está ahorita en los jóvenes. Ya las generaciones van pasando, entonces, por ejemplo, ya no están los abuelos, ya no están los bisabuelos, que fueron los que vivieron también mucho, que había detrás de muchas cosas, ya ellos no están, que era sabiduría para pasársela a su descendencia, no es un fanatismo por X o Y partido político, eso es lo de menos. Finalmente en la política todos tienden a ser igual, pero hay que mirar y buscar. ¿Qué momento histórico del país recuerda con más tristeza? Bueno, no sé si momento histórico, pero sí el momento que más me causa tristeza es el asesinato de Jaime Garzón, una persona que por pensar y sentir diferente le quitaron la vida. En ese momento entendí que en Colombia era un delito pensar y sentir diferente. Y en este momento las cosas no han cambiado. Siento que si se habla o si se expone un pensamiento diferente al de otro, hay mucha violencia. Y para mí me generó un choque demasiado fuerte entender que le quitaran la vida a alguien por exponer sus ideas de una forma tan brillante como lo hacía él, que era por medio del humor. Bueno, y para finalizar, ¿qué avances o cambios positivos ha visto en los últimos años? Avances positivos, los jóvenes se están involucrando más, están opinando más. Lo único que yo pienso que sería un, un gran elemento para ellos es informarse mejor de toda la historia del país para saber tomar decisiones y no cometer los mismos errores. Pero ustedes son los que tienen el poder en este momento, entonces realmente el que se involucren, el que hablen, el que opinen, eso ha sido un gran avance. Vale, muchas gracias. A ti. Etapa 5. Seguridad democrática. Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se lanzó la llamada seguridad democrática. El Estado tomó una ofensiva militar contra las guerrillas y muchos territorios fueron recuperados. Sin embargo, el precio fue alto.
Miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, demostraron que la paz seguía lejos. Aunque las guerrillas estaban debilitadas, la violencia persistía de nuevas formas. Etapa 6. Acuerdo de paz y protestas sociales. En 2016, el país vivió un hecho histórico. El gobierno de Juan Manuel Santos firmó la paz con las FARC. Por primera vez en décadas se sentía posible un futuro sin guerra, pero pronto surgieron las disidencias, nuevos grupos armados y líderes sociales comenzaron a ser asesinados. El paro nacional del 2021 mostró una juventud cansada de la injusticia, dispuesta a alzar su voz. Colombia vivía entre la esperanza de la paz y la realidad de la violencia que se resistía a desaparecer. Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos tu nombre y de qué región de Colombia provienes? Listo, mi nombre es Brian Naviderazo, yo soy docente del área de Biología y Química y yo soy de la Sabana de Bogotá, en este caso pues yo soy del Distrito Capital. ¿Cómo era tu vida o la de tu familia en la época que te tocó vivir? En la época que me tocó a mí vivir, en este caso nacer desde el 99 hasta pues el presente, digamos que es una época marcada por la violencia, sí, digamos que hay un desarrollo de la violencia a través del pueblo colombiano, pero digamos que esta ya ha venido con un cambio bastante drástico, más o menos desde el 2008, más o menos hasta el presente. Okay. ¿Qué recuerdos personales o familiares tienes de la situación del país en tu niñez? Eh, los recuerdos que tengo de mi niñez son de un país en cambio. Nos gustaba bastante ir al centro, visitar digamos, lugares históricos de Bogotá, y esos han tenido un cambio bastante propicio y drástico frente a lo que era antiguamente. Pues uno iba al centro y en este caso este desarrollo era mucho más amigable. Uno iba al centro y pues había sí personas vendiendo en la calle y demás, pero digamos que este proceso era más tranquilo frente al desarrollo de la sociedad, ¿listo? Pero pues del trasfondo de ello pues sí habían muchas situaciones que pues uno de niño desconoce. Uno sabía que al fondo de esto pues había personas que cobraban vacunas, personas que lo que hacían era robar simplemente por gusto, ni siquiera por la necesidad de que tuvieran que llevar un alimento a la casa, hacerle daño a otra persona. Digamos que la violencia es bien, bien marcada en ese espacio porque todavía está muy enmarcado el proceso, digamos que del desarrollo humano, ¿listo? No se logran determinar los valores necesarios para este país y pues todavía las personas tienen ese conflicto entre lo que es la violencia con lo que fue las guerrillas y pues lo que traspasó a la ciudad, como ya un poco más la violencia en general que se vive en el país. Okay. ¿Qué significado tuvo para usted la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016? No tuvo un cambio drástico, ya cuando entró a la universidad, digamos que hay una explicación un poco más profunda sobre ello, y es que se busca que estos grupos disidentes, listo, estos grupos guerrilleros, se desmovilicen para crear un proceso un poco más de reinserción a la sociedad. Pero pues, ¿qué pasa con esto? No hay un acuerdo totalmente desarrollado. Siento yo que hay también una deslegitimación sobre el proceso social que creó la guerrilla más o menos en el 60, ¿listo? Sobre la ideología de que era cambiar el pueblo colombiano a través de ciertas políticas y decretos. Este acuerdo de paz pues es para que esa violencia no se siga generando a través de las armas, no de las ideologías. Sí, digamos que se mermó un poco sobre ello, pero todavía se seguía viendo a los grupos disidentes cambiando como nombres, ¿listo? Para ya no llamarse guerrillas de las FARC, que eran las que estaban haciendo el proceso de paz, sino pues empezaron a tomar otra serie de situaciones. Además, pues estas también lo que hicieron fue desmovilizarse y pues generar violencia dentro de los pueblos o dentro de las ciudades, generando, digamos, grupos especializados que lo que hacen era robar a la gente, lo mismo cobrar vacunas y demás, que pues ya se había vivido años anteriores. Ok, y para finalizar, ¿qué recuerdas o qué impacto tuvieron las marchas y protestas sociales de los últimos años, del 2021, bueno, todas esas protestas? Listo. El impacto más grande que tuve frente a este proceso fue una protesta que se vivió en la Universidad Pedagógica Nacional. Listo, dentro de la misma universidad se estaban peleando por unos derechos sobre lo que es la economía y la política de la misma universidad, de cómo se manejaba y cómo se manejaba su presupuesto. A través de ello, pues sale un grupo, digamos que subversivo, sí, digamos que tropelistas o gente que hace tropeles,
capuchos, ¿listo? Estos lo que hacen es generar un proceso de como de disturbio frente a lo que es la sociedad. Llega en este caso lo que era el escuadrón antidisturbios, listo, a frenar esta marcha o a frenar este proceso. Digamos que se sigue generando este desarrollo a través ¿qué? De la protesta social. Y cuando hay un momento clave, cuando se está en medio de la pelea, alguien se infiltra dentro de la universidad. En ese momento pues estaba haciendo una campaña y estaba haciendo un proceso sobre lo que era la salud con lo que eran los estudiantes de la misma universidad y lo que pues se generaba dentro de ella en el cuidado de estos mientras pues este grupo disidente hacía su respectiva protesta. ¿Listo? Dentro de ello pues la persona ingresa, deja un artefacto, no sabemos de qué tipo, pero lo que hace es que explota dentro de la universidad. Yo estaba en el edificio cercano donde explota. Gracias a Dios pues no pasa nada, o sea, a mí no me sucede ningún suceso así grave, pero pues mis compañeros y demás que estaban de pronto en lugares externos y que estaban mirando pues cómo estaba sucediendo todo este proceso, pues se vieron afectados. Porque se estallaron algunos vidrios de la universidad y estos vidrios les cayeron en el cuerpo y algunas partes de la caneca de metal también pues les cayeron en el cuerpo, entonces tocó salir a hacer primeros auxilios a estas personas y tratar de quitar esos retazos o partes de esos cristales y metales del cuerpo de las personas y hacer cierto tipo de vendajes para que pues estas no sufrieran, además de pues todo el gas lacrimógeno que estaba enviando el escuadrón antidisturbios. Entonces pues digamos que fue un suceso bastante pesado. Vale, bueno, una última pregunta ahora sí. ¿Qué lección cree que nos deja esta historia al país? La elección que nos deja es como tenemos que hacer un cambio bastante drástico en tanto económico, político y social. No se trata no de pronto no marchar, no decir no a cierto tipo de situaciones, pero entonces hay que confrontar estos espacios también en lugares donde las personas nos podamos educar. Entonces, los procesos políticos con los abogados, con los desarrollos administrativos, con la gente también que estudia artes, licenciaturas y otras carreras, también tienen que unirse a esta pelea para que se pueda generar un desarrollo mucho más propicio. No pueden ser solo ciertas universidades o ciertos grupos del país, porque entonces no se va a lograr nada. Necesitamos ser una comunidad, en este caso unida en este proceso, para que no sigan ocurriendo sucesos como este, ¿listo? Y no sigan pasando maltratos o sigan pasando por encima de nosotros el gobierno nacional, que pues en este momento digamos que se ha frenado un poco por el gobierno actual, pero aún así se nota que pues todavía existe esa brecha y existe ese proceso de que todavía los pueblos a veces no interesan tanto y pues deslegitimamos un espacio para pues poder progresar en otro. Y pues no es el cambio que requería el pueblo colombiano, sino pues que pudiéramos desarrollarnos en sí en todo el proceso. Vale, muchas gracias. Etapa 7. Actualidad y búsqueda de la paz total. Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se abrió el camino hacia lo que se llama paz total. El gobierno busca dialogar no solo con la guerrilla, sino también con grupos criminales y bandas armadas. Aunque el reto es enorme y la violencia sigue presente en muchas regiones, miles de colombianos mantienen viva la esperanza de que algún día la guerra quede atrás. Para empezar, ¿podrías contarnos tu nombre y de qué región de Colombia provienes? Mi nombre es Juan Esteban Cortés y soy de Bogotá. ¿Cómo era tu vida o la de tu familia en la época como conflictiva que te tocó vivir o de tu niñez? Bien, o sea, pues realmente nosotros sí éramos como muy clase media, muy estrato 3. O sea, me refiero, no habían muchos lujos, pero pues tampoco se aguantaba hambre o había pobreza, por decirlo de alguna manera. ¿Qué recuerdos personales o familiares tienes de la situación del país en tu niñez o juventud? Eh, pues personales tengo mucho que había mucho conflicto en cuanto a como a la expresión, o sea, se reprimía mucho la expresión, digamos, de las personas que se manifestaban y eso lo recuerdo mucho también, como dificultades económicas para progresar, digamos, las empresas pequeñas o incluso las familias
es difícil salir como de un ciclo, sobre todo por la economía, es como difícil encontrar oportunidades de crecimiento. ¿Qué piensas de la propuesta de paz total impuesta por el presidente Gustavo Petro? Pues siento que es algo como arriesgado eh, y de pronto un poquito soñado, porque algo parecido fue lo que se hizo haciendo la paz como con las FARC, pero digamos lo que se hizo ahí fue darle poder, o sea, darle puestos políticos pues a, sí, como a criminales. Entonces, siento que, no sé, digamos que siento que la forma de hacer las paces no es como dándole poder a quienes no quieren hacer la paz. ¿Has sentido algún cambio real en tu vida desde que llegó el gobierno actual? No, de hecho, el único cambio que he sentido es el tema de sentir que, pues, como que no, ya no voy a tener pensión. O sea que yo soy quien tiene que ahorrar y trabajar para mi pensión porque probablemente no sea tan fácil pensionarme cuando llegue a mi vejez. ¿Crees que es posible alcanzar una paz completa en Colombia? Honestamente creo que no. O sea, obviamente sí me gustaría, pero siento que hay muchas partes del sistema político del país que no le conviene la paz. O sea, porque la guerra es un muy buen negocio. O sea, justifica muchos gastos del Estado para combatir esa guerra. Y pues si la guerra se acaba, pues habría, sí, como que la guerra es un negocio, así que es muy difícil que se acabe. ¿Qué recuerda de las marchas y protestas sociales de los últimos años? Em, Recuerdo que sobre todo en el 2019 y en el 2021 hubo marchas que se vieron reprimidas violentamente por las Fuerzas Armadas del país, sobre todo por el ESMAD, y salieron muchos heridos, un par de muertos. Sí siento que había una represión violenta en contra de los manifestantes por parte del Estado. Si pudieras resumir tu experiencia en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Mi experiencia en que, Como con todo el conflicto y todos los sucesos políticos y económicos que han sucedido en toda tu vida. ok, no, pues sobre todo que soy una persona que siempre quiere creer que las oportunidades existen, pero siento que cada vez lo hacen más difícil. O sea, yo siempre he sido de las personas que piensa que si un colombiano trabajara las mismas horas y en la misma intensidad que trabaja aquí en este país, en cualquier otro, progresaría 3 veces más de lo que progresa acá. Entonces siento que yo y muchos jóvenes que estamos a puertas de salir al mundo laboral, como que tienen ese miedo de no poder progresar como a uno le gustaría. Ok, y por último, em, ¿qué crees que se necesita para lograr una paz duradera? Mm, para lograr una paz duradera, siento que es algo muy imposible, pero es dejar de lado los intereses económicos. O sea, sí, siempre que, o sea, la guerra muchas veces es por conseguir poder y el poder lo hacen es para conseguir dinero normalmente. Entonces, siento que dejar de lado los intereses económicos podría hacer que el país llegara a la paz, pero pues es algo muy, muy complicado. Vale, muchas gracias. Bueno, La historia del conflicto armado en Colombia es la historia de un pueblo que nunca se rinde, un país que ha sufrido pero también ha resistido. Recordar a las víctimas es honrar su memoria y aprender del pasado es la única forma de construir un futuro en paz, porque la guerra nos marcó, pero la esperanza aún nos guía. Colombia sigue de pie.